¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pregunta que nos hicieron acerca de cómo exportar o más bien importar archivos CSV, pero cuando son varios. No solamente un archivo, sino tenemos varios archivos en formato CSV delimitado por comas y lo vamos a importar en un solo archivo en hoja de cálculo. Así es que amigos, no se vayan porque este tutorial está muy interesante. Bienvenidos, soy Francisco Terán y empezamos. Pues bien, aquí tenemos, observar un archivo, digamos un libro de Excel vacío, una hoja de cálculo vacía, y aquí yo tengo una carpeta que tiene 4 archivos CSV, delimitado por comas, ¿ok? Cabe resaltar aquí que los 4 archivos son del mismo tipo, o sea, tienen los mismos campos, obviamente diferentes datos. Por ejemplo, esto lo podemos hacer cuando tenemos, no sé, diferentes meses de ventas o qué sé yo, ¿no? Archivos que son similares. Entonces, como para no hacer el trabajo uno por uno, aquí nosotros podemos crear un procedimiento muy sencillo. En realidad esto es bastante sencillo de cómo podemos importar estos archivos. Ok. En nuestra hoja de cálculo de Excel vamos a irnos a datos, ¿sí? Y en datos vamos a obtener datos desde una fuente externa. En donde dice en el apartado, en el grupo que dice obtener y transformar datos, hay una opción que dice obtener datos y ustedes van a ver que aquí hay un montón de posibilidades desde donde nosotros podemos extraer datos. Sí, miren, una consulta, asistentes heredados desde otras fuentes, archivos en línea, Power Platform, de Azure, de una base de datos. Aquí dice desde un archivo, ¿ok? Ese es el que nos interesa, desde un archivo. Y en el submenú que nos aparece acá, vamos a decir de una carpeta. ¿Por qué? Porque los archivos que tenemos están en una sola carpeta. Acuérdense que yo tengo en una sola carpeta en descargas que se llama CSV, aquí. Ahí está el archivo, los archivos. Entonces vamos a decir obtener datos de un archivo y acá de una carpeta. Vamos a esperar que Excel nos cargue el asistente de importación de archivos y aquí nos va a aparecer justamente el administrador de carpetas y nos vamos a la carpeta de, en este caso, descargas. Ahí está, miren, esta carpeta. Vamos a poner abrir. Ese preciso momento Excel empieza a detectar, fíjense, aquí ya me ha detectado, ojo, me está creando una tabla con 4 archivos. No son tablas estos, son archivos, ¿no? Este es el archivo 1, archivo 2, archivo 3, archivo 4.csv. ¿Sí ven? Y aquí tenemos combinar. Podemos directamente combinar y transformar datos. Podemos combinar y cargar datos. Eso hará que nos aparezcan los datos aquí ya cargados en la hoja de cálculo. O podemos transformar datos, que es lo que yo voy a hacer ahorita. El momento que pulsamos transformar datos, bien podría haber pulsado cargar datos, ¿no? Para que ya directamente Excel haga la transformación y nos muestre en todos los datos en una sola hoja de cálculo. Pero fíjense, aquí nos aparece igual a manera de una hoja, pero nos aparecen los nombres de los archivos, igual que nos aparecía hace un momento. Si yo le doy clic aquí, en estas dos flechitas donde dice Content, ¿sí? doy clic ahí en donde dice combinar archivos, doy un clic ahí, espero unos segundos y van a ver cómo Power Query, el editor de Power Query que se abre automáticamente, nos muestra ya todos los archivos combinados. Ahora, aquí el origen, en este caso dice primer archivo. Si yo voy al segundo archivo, archivo 1, van a ver que me muestra el contenido solo de ese archivo de ahí. ¿Sí ven? Si yo voy al archivo 2, me va a mostrar todo el contenido del archivo 2. Ahora, aquí nosotros debemos definir cuál es el delimitador. Observen que aquí dice delimitador coma. Pero si ustedes tienen otro delimitador, punto y coma, 2 puntos, guión, espacio, qué sé yo, pueden escoger el que ustedes tengan. A veces suele ser con puntos y comas, ¿no? Entonces se escoge punto y coma. En este caso es la coma. Entonces voy a dejarle en la coma. Vamos a dejarle ahí en primer archivo para que nos muestre, ¿no? Van a ver ustedes aquí, nos dice simplemente que detectaron detección de tipo de datos las primeras 200 filas. El origen de datos de este es simplemente un formato
Le vamos a dejar como está en Windows, ¿no? Porque estamos utilizando Windows, entonces este es el formato de acuerdo al sistema operativo que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a decir aceptar. Y ahí automáticamente ya me va a cargar aquí, observen, los datos de los archivos. Fíjense, quiero que observen algo. Aunque yo seleccioné primer archivo, los datos ya de todos los archivos, 120 registros en este caso, han tenido ¿cuántos? 30 registros cada archivo. ¿Ok? Ahora, fíjense, aquí yo tengo ya mis datos. Sí, tengo ya mis datos, pero aquí también yo puedo hacer una configuración adicional si es que fuese el caso, ¿sí? Si es que fuese el caso. Por ejemplo, si yo aquí tengo, aquí dice fechas, ¿sí? Yo puedo darle clic aquí y puedo ordenar, claro, ordenar de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, voy a poner de forma ascendente. Van a ver que hay algunas fechas que coinciden. ¿Por qué? Porque, sin embargo, son de diferentes archivos. Miren, archivo 1 y archivo 3, y las dos me da el 16 y el 16 de marzo del 2024. Eso está bien, porque puede que hayan sido ventas hechas el mismo día, simplemente que están en diferentes archivos. ¿Sí? Por ejemplo, 22, 24, aquí no tengo otra que coincida. Del 10, aquí hay dos, miren, archivo 3 y archivo 4. ¿Sí? En fin. Van a haber datos que coincidan, pero si es que fuese necesario, pues ustedes pueden eliminar duplicados, si no, no. Otra cosa que ustedes pueden hacer en este caso, aquí ustedes observan el tipo de datos. Si es que ven ustedes 3 letras, aquí significa que es un dato de tipo texto, ¿sí? Es un dato de tipo texto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, como acá, 1, 2, 3, esto es un dato de tipo numérico, ¿sí? Aquí podemos ponerle, por ejemplo, de tipo, vamos a ponerle de tipo moneda. ¿Ok? ¿Ya? Porque es un valor monetario. Aquí también vamos a ponerle de tipo moneda. Y acá también vamos a ponerle el total de tipo moneda. ¿Sí? Solamente voy a hacer esos cambios de ahí. Tenemos que checar que, ojo, las cabeceras, a veces suele suceder que las cabeceras se repiten. En mi caso no sucedió. Por ejemplo, estas son las cabeceras, ¿no? Fecha, cliente, factura, subtotal. Entre cada archivo, por ejemplo, al pasar al archivo 2, aquí no sucedió, pero puede suceder que, fíjense, aquí podría estar nuevamente repetido la cabecera. En ese caso, pues tendríamos que eliminar los datos duplicados, ¿sí? Entonces, podríamos hacerle de distintas formas. Aquí podemos quitar filas, ¿sí? Quitar duplicados si quisiéramos, pero si no, pues no es necesario. En este caso no ha sido necesario, ¿no? Entonces, fíjense, ahorita yo tengo ya cargados los datos, así de simple y sencillo. Tengan en cuenta que cuando usamos Power Query, aquí nosotros podemos ir gestionando la bitácora de las acciones que vamos haciendo en nuestro archivo. Aquí, por ejemplo, tenemos tipo texto, aquí está bien tipo fecha. Los demás son numéricos, ¿no? Numérico, 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 y bueno, la factura también es tipo texto, y vemos que el archivo está bien. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está todo bien, ya están juntos los 3 archivos o 4 archivos, vamos a darle clic aquí donde dice cerrar y cargar. Cerrar y cargar, ¿qué es lo que hace? Procesa esa tabla como una sola tabla y combina, une más bien los datos de las tablas que se han seleccionado para que podamos verlo en un solo archivo. Observen cómo ahí está cargando ya el archivo. Y aquí nos va a aparecer también una especie de bitácora con los cambios que hemos hecho o las acciones que se han hecho en ese archivo. ¿Listo? Entonces aquí me dice, bueno, me da una recomendación. Usar datos, previo obtener datos desde la web, y son recomendaciones. Entonces, miren, aquí yo ya tengo mis 120, sí, 120 registros. Tengo una sola cabecera. Y observen que aquí tenemos, como dije, ¿no? Las consultas que hemos hecho, o sea, los procesos que hicimos al unir, al poner, cambiar el tipo de datos a los campos y todo eso se va creando aquí. Pero la ventaja es de que, fíjense, esto ya está con formato de tabla. Y al ser esto una tabla, la ventaja que tiene es que, por ejemplo, estamos aquí en diseño de tabla, ¿sí? En la pestaña de diseño de tabla, yo puedo insertar una segmentación de datos tranquilamente para hacer un filtro dinámico por, no sé, cliente, por ejemplo, ¿sí? Por cliente o por el nombre del archivo, cuáles pertenecen a tal o cual archivo, por ejemplo, porque son 3 archivos los que yo tenía aquí. Entonces, miren, le voy a dar el formato verde. A este también, bueno, este subámosle un poquitín para acá.
Ok, ahí. Y vamos a ponerle a este 2 columnas. 2 columnas. Ok. Ya, ahí están los clientes, ¿no? Bueno, son más de 100 clientes. Y también vamos a ponerle de color verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo quiero solo los datos del archivo 1. Archivo 1, tengo todos los registros del archivo 1. Si digo archivo 2, tengo todos los registros del archivo 2. Si digo archivo 3, tengo todos los registros del archivo 3. Y si doy clic acá, todos los registros del archivo 4. Si yo elimino esto, pues, déjenme hacer esto más grande, se va a eliminar. Y también podría hacerlo por clientes. Cliente 100, cliente 13, cliente 15, ver cuántas veces me ha comprado cada cliente, ¿sí? Y puedo borrar. O también, si quiero de un archivo o de un cliente en específico, me va a salir solo el cliente en ese archivo 1, ¿sí? De acuerdo a lo que yo seleccione aquí. Y al ser una tabla con formato de tabla, en el caso de que yo quiera agregar más registros ahí, pues simplemente voy agregando y el filtro se irá automáticamente también actualizando, porque en formato de tabla nos permite hacer eso. Entonces miren amigos, cómo de una manera tan sencilla, tan simple, hemos podido agrupar diferentes archivos de tipo CSV en un solo archivo de Excel. Esto ya lo podemos guardar con formato de hoja de cálculo y tener nuestro archivo para poder seguir trabajando. Listo, mis amigos, recuerden dejar su dedito arriba y suscribirse a mi canal y a todos mis canales recomendados. Suscríbanse, denle clic en la campanita, activen la campanita para que reciban notificaciones. Recuerden dejar sus comentarios, envíenme sus correos, comentarios en todas mis redes sociales. Eso me permite a mí seguir viendo y buscando y leyendo y saber qué otro contenido puedo seguir creando. Nada más, mis amigos, me despido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.